Y ahora cuando usted se presente, ahora cuando tengo aquí algo, y ya pues me da tiempo a poder compartir también. Vamos a ver. Vamos a mirar por aquí. Así. Me dijiste algo sobre que me ibas a preguntar sobre los libros, ¿no? Que Sí, quería... ahora mismo, tío. Vale, vale, no, yo para saberlo, porque los tengo por aquí por si... Ahora mismo, tío. A Vale, ver, vale. me llega con un poco de retardo. Así. Ahí estamos. Vamos a ver. Ahora sí. Pues bueno, pues ahora sí, ya estamos. A veces esto... Bueno, ante todo, buenas noches a todos los que os vais poniendo, ¿vale? Os agradecería que el que pueda, pues que comparta el vídeo, como siempre digo, para mayor difusión y además un tema hoy, un tema bonito y un tema también a veces algo complicado, ¿eh? Que es la regeneración, ¿vale? Igual el tío se ríe porque, claro, igual él lo tiene ya muy llevado, muy masticado, ¿eh? Y entonces, claro, pero es un tema controvertido muchas veces. Y nada, tenemos con nosotros hoy a Juan Heredia. Vale, tengo por aquí yo algo apuntado. Dice que conoció la verdad a los 21 años de edad. En el año 1985, a los 2 años empezó a predicar y a los 5 años de haber conocido al Señor fui ordenado en el ministerio como pastor. He pastoreado en unas 15 iglesias, he tenido bajo mi cargo a unos 100 predicadores y unas 40 iglesias por 3 años. En cuanto a mis estudios, desde mis comienzos empecé a estudiar la Biblia. Estudié en el seminario Al-Ándalus en Sevilla, obteniendo un grado de licenciatura. A continuación estudié en Trinity Bible University, obteniendo un doctorado en teología. En la actualidad soy profesor de teología y siempre que puedo escribo lo que recibo del Señor. Y nosotros damos gracias de lo que ha recibido del Señor, hoy comparte con nosotros. ¿Eh? Bueno, tío, cuéntenos cómo, porque usted está licenciado en teología, cuéntenos un poco y qué trabajos ha hecho en este tiempo, tío, antes de meternos directamente al estudio. Bueno, buenas noches a todos. Deciros que es un placer poder estar aquí en esta plataforma compartiendo en esta noche, pues lo más importante que tenemos, que es la palabra de Dios, y por medio de esa palabra, pues estamos en comunicación, comunicados, nos podemos comunicar los unos con los otros, y tenemos algo muy importante en común, que es eso, a Dios entre nosotros, su palabra, que nos deleita poder estudiarla y poder ir entendiéndola un poquito más siempre, ¿no? Y, y bueno, pues me pregunta sobre los trabajos que he hecho. Sí, ¿qué trabajos ha Eh, hecho, tío? Cuéntenos. pues yo, pues, bien ha dicho el hermano, eso que has estado leyendo es el resumen que yo subí a Amazon porque tenía que subir algo para que aquel que compra en un libro, pues quieren saber un poco de la vida del autor del libro. Y es lo que ha estado mirando, ¿no? Entonces, pues claro, yo como bien dice ahí, pues el estudio me apasiona, me gusta, siempre estoy estudiando dentro de lo que puedo, a mis formas, ¿eh? No, eh, no es que tenga unos estudios de una forma a tipo de señores académicos a alto grado. Yo tengo mis estudios, tengo las titulaciones, pero claro, uno estudia más bien para uno, no por el estudio, por el título en sí, sino para poder aprender algo más del Señor, ¿no? Entonces, cada vez que tengo tiempo, pues como bien se dice ahí, pues hago algún trabajo, ¿no? Y empecé con una inquietud de estudiar. Los primeros trabajos que hice fueron un libro poquito a poco, porque tenía yo que hacer
un resumen de doctrinas en el seminario para poder sacar la licenciatura, me exigía un resumen de doctrina. Entonces aquello, una vez que lo tuve y me dieron una buena calificación por aquel trabajo, consideré importante pues seguir escribiendo, añadiéndole, dándole más datos y complementé un poco un libro, ¿no? Aquello fue un libro que yo escribí hace ya tiempo sobre teología fundamental. Y aquello es un libro que me escribí en mi comienzo, de alguna forma, en el conocimiento que yo tenía en aquel tiempo. Después, con el tiempo, pues consideré que aquel libro pues estaba un poquito cortito y quise ampliarlo. Quise ampliarlo para ir metiéndole más detalle, ampliándolo cada capítulo, ampliando más los temas. Y a raíz de ahí, de aquello, pues salió el libro que hoy conocen muchos hermanos, que es la teología sistemática. La teología sistemática, que es el ser y el hacer, como un subtítulo que hay, el ser y el hacer de Dios. Lo que Dios es y lo que Dios hace. Y bueno, pues tuvo buena aceptación, tuvo buena aceptación. Después, con el tiempo, escribí sobre la persona de Cristo, escribí Jesucristo, Dios y hombre. Ah, que tiene un libro Y de cristología, tío. sí, mira, tengo aquí, esta es una portada nueva, pero está con otra portada, Jesucristo, Dios y hombre. ¿eh? Y, y bueno, pues la verdad es que dentro de nuestras capacidades, ¿no? Pues, y de nuestro lenguaje, porque yo lo que pretendo es escribir con un lenguaje sencillo, Muy bien, ¿eh? claro. Aparte de que no tengo un lenguaje técnico, no tengo un lenguaje técnico, aparte de eso, procuro de utilizar las mejores palabras, porque a veces hay algunas palabras que por las lecturas las hemos aprendido, pero en los libros trato de no complicar mucho el asunto, para que el lector, porque yo estoy escribiendo para un lector que no tiene un alto nivel, ¿no?, académico, y entonces procuro de explicar lo más sencillo posible. Y los hermanos pues lo leen y le gustan mucho, lo entienden y aprenden cosas y se han leído muchos libros, ¿eh? Han comprado muchos libros. Después, después escribí sobre el Espíritu Santo, que es este libro que está aquí, sobre el Espíritu Santo y, y la vida divina en el hombre, porque escribí y dividí el libro en dos partes, hablar de la persona del Espíritu Santo y después de la función del Espíritu Santo en el ser humano, la vida de Dios en el hombre, cómo se desarrolla esa vida de Dios dentro del ser humano, cómo el Espíritu Santo trabaja dentro del ser humano para ir convirtiéndolo y llevándolo a Dios y cómo se reproducía de alguna forma o se activaba esa vida de Dios. Con el tiempo, pues más adelante, después escribí otro, que es el libro este que tiene que ver con las escrituras como revelación de Dios. Empiezo de alguna forma a presentar la Biblia como Dios se ha revelado a través de las escrituras, ¿no? Y lo que hago de alguna forma es un poco de dar conocimiento sobre cómo nos viene la escritura, qué es la escritura, cómo se divide la escritura, la lucha de la escritura, los enemigos de la escritura, cómo ella ha ido sobreviviendo en el tiempo y cómo los enemigos han tratado de destruirla y esto, ¿no? Y después ya por último, también hice otro que tengo por aquí, que es para entender el Nuevo Testamento, para entender el Nuevo Testamento, que es este que está aquí, para entender el Nuevo Testamento, que tiene que ver para cuando una persona sale del Antiguo Testamento, de una ciudad, vamos a comparar al Antiguo Testamento como una ciudad, y se mete en una ciudad nueva, que es el Nuevo Testamento, pues necesita de alguna forma entender a ciertas palabras, ciertas costumbres que hay en el Nuevo Testamento, Claro. ciertos criterios para desenvolvernos en el Nuevo, porque en el Antiguo Testamento pues nos encontramos allí, no existen lo que son las sinagogas, no existen los fariseos, los saduceos, los herodianos, ciertos partidos políticos, ciertas costumbres que existían. Entonces, claro, para yo poder moverme en el Nuevo Testamento necesito un poquito de ubicación, ¿no? Y de eso es lo que va este libro. Y aparte, presentar una síntesis de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿eh?
que creo que es interesante. Y después escribí el último, que es la teología dogmática, que ya es el último que he escrito, teología dogmática, que es un poquito, la idea era escribir 4 tomos, que es este es teología dogmática, la idea era escribir 4 tomos, que iba sobre el tema de la teología propia, ¿de acuerdo? De los temas de Dios, escribí otro sobre la obra de Dios, escribí otro sobre la salvación, en fin, hacer 4 tomos, dividí toda la teología en 4 tomos, pero de una forma amplia. ¿Eh? Y bueno, me he quedado en que es la excelencia de Dios, me he quedado en que es la excelencia de Dios, y bueno, pues todavía pues no he empezado con el segundo, y no sé si podré acabar o no, porque son cosas que llevan mucho tiempo y se necesita, he estado pastoreando, no hace mucho he salido de una iglesia y claro, mientras que uno está trabajando, a veces también he estado como responsable trabajando y son tareas que uno pues tiene que trabajar y no tiene uno mucho tiempo para poder atender la lectura, o sea, y escribir la escritura y esos temas. Y bueno, se olvidaba, es el último que he escrito verdaderamente es que es porque Dios puso en mi corazón sobre el líder, ¿vale? Que es la excelencia del líder. Ese tiene que ver con liderazgo, ¿eh? Y en este es el último que casi nos ha cogido el confinamiento y no me ha dado tiempo ni a presentarlo, ni a llevarlo, ni nada. O sea, algunos hermanos que saben por aquí pues me han pedido algunos, pero todavía pues es lo último que he sacado. Y hasta aquí es lo que es sobre los temas que he escrito. Pues ha escrito bastante, tío. Bueno, porque sí, me gusta lo que es la escritura, me gusta. Y además, Y teología dogmática, por ejemplo, y estamos hablando de cosas ya de mayores. Muy bien. Sí, hombre. bueno, Sí, hombre, muy bien. No tengo el gusto. bueno, La verdad dentro de de nuestras propias capacidades. ¿Eh? estaba diciendo eso, que no he tenido el gusto de haberlos leído, pero voy a ver si le leo alguno y hablamos otro día de lo que ha escrito en alguno de los libros, por ejemplo, en tema de doctrina. ¿Qué le parece? Aún no hemos hecho uno y ya le estoy comprometiendo para otro directo. Es muy complicado porque ya te digo, para poder estar con vosotros he tenido que dejar cosas, he tenido que estar Muy bien. porque puedo estar porque lo que voy a darle es algo que ya tenía escrito, que en cierta ocasión para una iglesia lo hice, que ya hace tiempo que ni lo he mirado siquiera, ni lo he revisado, que posiblemente habrá muchas vías positivas que saltarnos porque no es un trabajo realizado últimamente, sino es una cosa que lleva tiempo ahí, ¿de acuerdo? Y Muy bien. estoy bastante cuidado. Muy bien, me encanta. Mira, ¿ves? Uno de nuestra misión, varios libros y encima de temas buenísimos. Pues nada, gloria al Señor. Esperemos que el Señor te siga impulsando, tío, para su gloria. Y ¿De nada, acuerdo? si Dios quiere, ya le digo, intentaré, estoy seguro, que el de Cristología te lo leo dentro de poco. Porque es un tema, pues bueno, ya sabéis, es un tema pues que a todos nos gusta mucho, es la base de nuestra fe y siempre se puede seguir aprendiendo, ¿vale? Eso es una norma que siempre decimos aquí, seguimos repitiendo, que podemos seguir aprendiendo siempre, ¿vale? Siempre. El que decía un hermano el otro día y me gustaba mucho, tío Juan, que decía que el que se cree saberlo todo ha dejado de aprender. Has dejado de aprender, correcto. Y Pues nada, resulta que no sabes nada. tío, pues nada, un tema precioso. Le dejo cuando usted quiera empezamos la regeneración. Hermanos, por favor, el que pueda ir compartiéndolo, ya sabéis, para mayor difusión, porque son estudios y creo que los estudios son para todos sus hijos e hijas. ¿Vale? Así que nada, tío, adelante. Bien, pues yo te voy a ir pidiendo que vayas pasando las positivas, ¿vale? Primero ahí, esa pantalla que tenemos está hablando del tema general, el tema general que es la salvación. Porque la regeneración es un apartado de lo que es la salvación. Es importante que conozcamos
pues que de alguna forma Dios nos ha salvado a nosotros y la salvación siempre depende de Dios de cara al hombre. La salvación es Dios mirando con misericordia al hombre, ¿de acuerdo? Pasa la... Vamos allá. Ah, sí. Listo, tío. Tenemos aquí que qué es la salvación, ¿no? ¿Qué es la salvación? Es una pregunta que yo pongo ahí, ¿qué es la salvación? Porque alguien se puede preguntar qué es la salvación, porque podemos ser salvos de muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que podemos ser salvos. En primer lugar, pasa. Sí. Sí, pasa, hay cosas que... ¿Sigo pasando? No, está bien, está bien. La salvación, ¿qué es la salvación? La salvación, en primer lugar, tenemos que mirar qué es el acto que hace Dios a favor de los seres humanos, liberándolo del poder y de las circunstancias del pecado, a través de la obra de Cristo, de tal manera que la raza humana pueda disfrutar de la plenitud de la vida para la cual Dios la ha creado. Dios ha creado a la raza humana para que disfrute de una plenitud y de una vida espiritual, y ese es el propósito que Dios tiene con la humanidad. Entonces, por circunstancias, pues al hombre le sorprendió el tema del pecado, que iremos hablando, y Dios tiene que salvar al hombre de esta circunstancia para que el hombre pueda disfrutar de aquel propósito que Dios tenía en el inicio, en el principio, para la raza humana. Dale. Voy. Dale. Ahí está, tío. Vale. A veces ahí tenemos una figura, y a veces nos han dicho que la salvación es un camino estrecho por el cual tenemos que caminar. A veces se nos han dicho que la salvación pues, es caminar por un camino estrecho, pero no es exactamente la salvación el caminar por un camino estrecho. Eso más bien es el resultado de uno que ha sido salvo. Pasa. Ahí va. El caminar en un camino estrecho no es la salvación en sí, sino que es la consecuencia de haber sido salvo. Cuando alguien es salvo, cuando Dios lo ha escogido y lo ha salvado, pues ese hombre se encuentra en posición de poder caminar por ese camino. Nadie puede seguir a Jesús en el camino estrecho si antes no ha recibido el poder y la capacidad de mantener, digamos, el equilibrio en ese camino estrecho. Necesitamos esa capacidad para caminar en ese camino. No es el hombre por sí solo el que puede caminar por el camino estrecho, entrar por la puerta estrecha y mantenerse ahí, sino es la ayuda de Dios que Dios le ha dado al hombre para que el hombre pueda continuar caminando y pueda ir sintiendo. Pasa la página. Ahí está. Bien, la salvación tiene un orden, y es como la salvación, podríamos decir, aquí la presento como un edificio, un hogar, una casa, ¿no? En la cual tiene 3 habitaciones, 3 apartados, que el primer apartado es de lo que vamos a hablar en este día, que es la regeneración, que es la parte más importante, ¿no? La parte más, creo que más necesaria que conozcamos, ¿no? Después está la segunda parte, que es la salvación, y la tercera parte, que es la glorificación. Porque Dios nos salvó, nos está salvando y nos seguirá salvando. Dios nos sigue en el proceso de la santificación, es Dios salvándonos hasta que seamos glorificados. Y ahí es cuando termina la salvación para el hombre. Cuando llegamos al tercer paso, que empieza el primero con regeneración, el segundo paso es santificación, y después es la glorificación, que es la salvación completa en el ser humano. Pasa. Por ejemplo, empezamos con la regeneración. La regeneración pasa. Y la regeneración pasa, hermano, pasa cuando pueda. La regeneración, ahí, está bien. La regeneración, ¿qué es la regeneración? La pregunta que pongo ahí, ¿qué es la regeneración? En primer lugar, no es una reforma. Yo ahí pongo a unos señores pintando un hogar, una casa, ¿no?
tratando de reformar la casa, poniendo esta parte como un punto negativo. Eso no es una regeneración, eso es una reforma que se hace en un sitio que le dan un lavado de cara, pero la regeneración no es un lavado de cara, digamos, ¿no? Muchos errores de los que a veces cometemos o hemos cometido se debe a que nos fijamos en la gente que solo han sido reformados por fuera, han sido reformados exteriormente, se le han lavado la cara un poquito, pero que nunca fueron regenerados. Nada tiene que ver la regeneración con una reforma exterior. El hecho de ir al culto y comprarte, a veces, como decimos, te compras una Biblia, te pones una corbata y te arreglas un poquito y te vas a tu culto, y ya a veces, pues la apariencia exterior, ¿vale? Pues decimos, oye, qué bien, cómo está cambiando esta persona, ¿no? Esta persona está cambiando, y es verdad que eso es evidencia de cambio, pero esa es la evidencia de cambio exterior por fuera. Pero eso no tiene nada que ver con regeneración, más bien con reforma. Está empezando a reformarse exteriormente a cierta cultura, a cierta forma que está exteriormente, pero eso no es regeneración. Eso puede empezar, ¿vale? Pero la regeneración tiene algo, es mucho más. Dale, hermano, para adelante. Tampoco la regeneración, ahí tenemos a un hombre intentando hacer esfuerzo, levantando esa piedra para subirla ahí. La regeneración no significa esfuerzos humanos. La regeneración, nadie se regenera por mucho que él se esfuerce. No se trata de esforzarse, un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo por nosotros intentar ser creyente. No, el creyente no es un esfuerzo, no es esforzarse si nosotros sembramos una semilla, a la semilla hay que darle su tiempo y para que pueda ir creciendo y pueda ir saliendo de la tierra. Cuando la semilla necesita su tiempo de morir, la semilla, y una vez que muere esa semilla, pues necesita un proceso de nacimiento y de crecimiento. En vano a nosotros no nos valdría que tomáramos la planta que está recién saliendo de la tierra y empezásemos a tirarle hacia afuera para avanzar el crecimiento. No, rompería, estropearíamos la planta, la partiríamos, ¿no? No tenemos que hacer ningún esfuerzo para que el crecimiento espiritual, para que el nacimiento, para que la regeneración se pueda ir produciendo. No son esfuerzos. Lo que es nacido de carne, carne es, eso dice la Biblia. Lo que es nacido de carne, carne es. Entonces, en el proceso de Dios con el ser humano, la carne no puede hacer nada, no debe de hacer nada, la carne no debe de interferir en el proceso espiritual. La voluntad del hombre es incapaz de producir un acto que le devuelva la vida. El hombre está muerto en delito y pecado, como la Biblia dice, y la voluntad del hombre es incapaz de producir un acto que le devuelva la vida. No hay nada en el ser humano, todo lo del ser humano está perdido, está muerto, está caído, y no hay nada que podamos nosotros decir por medio de este esfuerzo, por medio de este conocimiento, por medio de esta lucha, esto no quiere decir que en Dios no haya lucha, hay lucha, pero lo que yo quiero explicar es que la regeneración no tiene nada que ver con esfuerzos humanos. La regeneración no es una herencia, no es una heredad de nuestros padres, no se hereda de los padres a los hijos. El ser creyente, el poder nacer en la casa de Dios, no pasa de padres a hijos, ya dice Juan, algo así, en Juan por allí, no de voluntad de hombre, ni de padre, ni de varón, ¿no? No es voluntad de hombre, nadie puede poner nada, nadie puede obligar a nadie a ser cristiano, a nacer de nuevo, nadie puede obligar a nadie a que sea regenerado. No somos cristianos porque nacemos en una casa cristiana. No, eso es imposible. Hay gente que de alguna manera, que yo llevo tantos años y nací, mi padre cristiano, mi padre fue un pastor, y nada, eso no nos da lugar a nadie de alguna forma haber sido regenerado. La regeneración nada tiene que ver con que lleves toda la vida en la casa de tu padre que es pastor y tu padre está convertido y es 100%, y Dios lo guarde y Dios lo bendiga, pero tú no has podido tener la experiencia de la regeneración. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Pasa la página. La regeneración es un acto, la regeneración es un acto divino por el cual la disposición dominante de nuestra alma es hecha santa. En el alma de cada persona hay una disposición que domina
es algo que trata de dominar, de ponerse siempre, es una parte que es la que quiere tomar la rienda de la vida del ser humano, pues esa disposición dominante de nuestra alma es hecha santa. Y eso tiene que ocurrir por un acto divino. No es un acto de hombre, no es una fuerza de hombre, no es simplemente una voluntad de hombre, es el acto divino operando sobre el alma del hombre. La regeneración comporta un cambio efectuado por Dios en nuestro corazón, que nos hace reencontrar el norte de nuestra vida. Nosotros, el ser humano, perdió el norte de su vida cuando entró el pecado. El pecado ha creado grandes catástrofes dentro del ser humano y el norte, la orientación la ha perdido, no sabe, es como el que está en medio de un bosque, y no sabe, dando vuelta y siempre está en el mismo sitio. Aquel que está en un bosque dando vuelta en el mismo sitio, atrapado porque no ve el camino, no ve la forma y no ve la salida, necesita una brújula, ¿no? Que la brújula le vaya marcando el norte, le vaya marcando el norte y le vaya marcando la forma de salir. El hombre perdido necesita la brújula del Espíritu Santo que lo vaya guiando y lo vaya sacando de los pecados y lo vaya sacando de la antigua vida y lo vaya sacando y lo vaya llevando por un poder de Dios en cada uno de nosotros, operando sobre nosotros y nos pueda ir sacando. Es la disposición que nos guía en medio de un mundo perdido. Es el Espíritu Santo el que tiene que guiar al ser humano a salir de un mundo perdido. ¿Pasa la página cuando pueda? Vale. Ahí se ha ido un poquito para allí, pero bueno, yo lo explico. Ahí tenemos, hermano, 5 letras hebreas. 5 letras hebreas. Con esto lo que quiero es ver como la regeneración no es algo que el hombre pueda hacer, y esto lo ilustra, ¿no? Porque en estas 5 letras hebreas son las 5 primeras letras del alfabeto hebreo, que el alfabeto hebreo tiene un mensaje oculto dentro de su letra en sí, no es solamente su forma, sino el significado que cada una de las letras contiene, ¿no? La primera de las letras es la Ale, que es una yo es que ahí lo veo al revés, ¿vale? Pero la primera letra es la Ale, que parece como una N, esa es la primera letra, y esa quiere decir, tiene que ver con el líder, porque su inicio de esta letra, el origen de esta letra, tenía que ver con la cabeza de un toro, y en aquellos tiempos lo más fuerte que había era el toro, y era el líder, el que guiaba, el líder, el fuerte, hablaba de fuerza, esta letra habla de fuerza, habla de líder, habla de poder. La segunda letra, que es como una C así mirando hacia atrás, la segunda letra detrás de la N, es la B. Y significa, Bet significa casa, significa hogar, significa dentro del hebreo, dentro del idioma hebreo, en el contexto hebreo estoy hablando, significa familia, hogar y más bien casa. La tercera letra es la Gimel, en que está así como de pie, que parece un hombre como caminando, un pie de un hombre así caminando, y esa tiene dentro del contexto hebreo, tiene un significado, y es que habla y representa de hombre rico y también representa que camina, hombre rico que camina. La cuarta letra es como una L al revés, es como una puerta, una cortina o algo así, ¿vale? Que está hablando, es que ahí no me salen todas porque ahí me falta una, en lo que tú sacas, hermano, ahí falta una. Los hermanos los ven bien, son 4 letras, ¿verdad? No, son 5. Sí, pues. Es que falta una que se ha salido hacia afuera. Yo lo estoy explicando por la que yo tengo aquí, ¿vale? Vale. Entonces, vale, la cuarta letra es la que ustedes ven ahí, la última, esta parte que es como una L al revés, ¿vale? Y esa es como una puerta, es como la cortina, y esta habla de entrada, dentro del contexto hebreo, habla de entrada, de puerta, de hombre pobre, habla de hombre pobre porque en la pobreza de Israel ponían las tiendas de campaña
y la tienda de campaña se abría así un poquito a la mitad, porque esta letra es la tienda de campaña, de alguna forma, la puerta de la tienda de campaña, y cuando la tienda de campaña estaba puesta en el desierto, venía el viento, y el viento movía esta ventana, movía la ventana, movía el velo, y era sacudida por el viento. Entonces estaba representando pobreza, hombre pobre, hombre que es llevado por el viento. La quinta letra, que ahí no aparece, pero es la Hei, es la letra Hei en el alfabeto hebreo. Esta, en su principio, era un muñequito así con las manos levantadas. Y la letra Hei decía, ¡hey, hey, aquí! Como señalando, ¿no? Como un hombre hablando, como un hombre llamando la atención, ¿no? Se llama Hei, y esa tiene que ver con revelación. Tiene que ver con revelación, tiene que ver con aliento, y tiene que ver con vida. Entonces, si nosotros todo esto unimos, todo esto que es lo que yo quiero hacer, ¿vale? Si nosotros unimos todos los significados de estas letras, encontramos, nos volvemos a la primera, a la Ale, que es la N que ustedes ven ahí, ¿vale? A la Ale, que lo que quiere decir, el mensaje que tiene es que el poderoso, el líder poderoso, el fuerte, salió de la casa, que es la segunda letra, salió de la casa del Padre, salió de la casa del Padre, como un hombre rico en la tercera letra, en la guime, como un hombre rico que venía caminando en dirección al hombre pobre, la cuarta letra, en dirección al hombre pobre, que era arrastrado por el viento, llevado por el viento, y en la quinta letra le reveló el mensaje del Padre y le dio aliento de vida y lo hizo respirar. Eso es lo que está significando eso. En lo que estamos hablando, estamos diciendo que fue Cristo el que salió, el líder por excelencia, salió de la casa del Padre, el líder, primera letra, salió de la casa del Padre, de la segunda, como un hombre rico, tercera letra, como un hombre rico caminando, y vino hasta aquí, hasta el mundo, donde el hombre pobre, que es la cuarta letra, donde el hombre pobre tiene plantado su tienda de campaña, que es llevado por el viento, que no puede hacer nada, y este hombre rico, en la casa del hombre pobre, llevado por el viento, nos vamos a la quinta letra, le revela la ley de Dios, le revela la gracia de Dios, respira en él aliento de vida, aliento y le da la vida. Esto lo que se quiere decir es que si Cristo no hace esto de parte a los seres humanos, a la humanidad, y Cristo no hace esta gran obra, el hombre está perdido. El hombre permanece en la casa del pobre, en la casa llevado por el viento, arrastrado por el viento, sin levantarse, sin ninguna forma, sin ningún indicio de poder restaurarse. Y gracias al líder que por excelencia salió de la casa del Padre, Jesucristo, que salió de la casa del Padre y vino caminando como un hombre rico, sin pecado, vino a traernos la riqueza, porque nosotros hemos sido enriquecidos gracias a las riquezas de Cristo. Nos ha cogido, ha entrado a nuestra casa, nos ha dado la mano, nos ha revelado la gracia del Padre y nos ha hecho enriquecernos de alguna forma, ¿no? Y esto lo que está explicando es que gracias a Él, que nadie puede recibir, nadie se puede regenerar así solo, ¿de acuerdo? Ahí. Nadie se puede regenerar así solo, necesitamos la ayuda de parte de Dios, necesitamos la obra de Dios, necesitamos la obra de Jesucristo en la cruz, necesitamos al Cristo que había salido de allí de la casa y ha venido hasta el hombre pobre y lo ha enriquecido, ¿de acuerdo? Uno no se salva simplemente porque decide salirse de las filas de aquellos que van caminando en dirección al infierno. Uno no se salva simplemente porque dice, bueno, yo me voy a quitar de las filas de aquellos que van caminando en el mundo, que van en dirección al infierno, de que están perdidos, y ahora prefiero meterme en las filas de aquellos que van al cielo. Eso no es así. No es una decisión que simplemente, no es una decisión que tomamos, que ahora yo aquí me salgo, que yo ahora... No, necesitamos, aparte de esa decisión, que es importante, aparte de eso, que no se anula, aparte de eso, aparte de esa decisión, necesita la salvación de Dios. Necesita la ayuda de Dios y la protección de Dios. La salvación es una obra sobrenatural de Dios, donde su poder se manifiesta de tal grado que es más excelente al poder manifestado en toda la creación y en todo el universo. Es un poder que opera para la salvación. Es un poder, es una fuerza que te lleva, que te arrastra
es una fuerza que aquel que opera esa fuerza dentro de él no puede dejar de amarle. Por eso dice la Biblia, por eso dice Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni el presente, ni la muerte, ni la vida me podrá separar. No hay nada que pueda separar a uno que ha nacido de nuevo verdaderamente. No hay nada que pueda separarlo de ese amor, de esa manera, de esa conducta, porque es una fuerza que se manifiesta dentro del interior del ser humano como una fuerza, como un huracán que lo va llevando de una fuerza, con una fuerza tremenda a la presencia de Dios. El universo fue creado, que se utiliza en teología, se utiliza una palabra que es llamada ex nihilo. Ex nihilo es creación sin materia. Dios no usó la materia preexistente para poder crear. Eso es lo que significa la palabra ex nihilo. Entonces, el universo fue creado ex nihilo, o sea, sin materia. Dios crea sin materia. La materia no tiene preexistencia. La materia no tiene preexistencia, ¿vale? Sino que Dios crea a partir de la nada. Pero cuando Dios salva al hombre, lo hace a partir de una masa corrupta. Cuando Dios crea el mundo, lo hace a partir de la nada. Pero cuando empieza a crear al hombre, la nueva creación en el ser humano, lo que estamos hablando, la regeneración, lo hace a partir de una masa que ya ha sido corrompida, una masa rota, estropeada, manchada, sucia, caída. Y esa es la regeneración, de ahí la palabra que un alma necesita regeneración. Dale, cambia la... Ahí va. A ver. Cuando la gente verdaderamente se ha arrepentido, cuando ha creído verdaderamente, ocurre la obra de la regeneración, en la que esa persona se convierte en una nueva criatura. Y como una nueva criatura vivirá una vida diferente. Si hay gente que dicen o manifiestan que han nacido de nuevo, pero sus hechos no lo demuestran, su conducta no es diferente, su forma de vida no es diferente, por lo tanto, los frutos no están manifestando que has nacido de nuevo. El Señor Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. No hay otra cosa que demuestre la regeneración, que demuestre el nacimiento, que demuestre que una persona nació de nuevo, que su fruto. Si una persona va a la iglesia, se ha cambiado totalmente, se ha cambiado de peinado, se ha cambiado de traje, se ha comprado una Biblia grande, como muchas veces decimos, exteriormente se ha lavado la cara, pero su conducta sigue siendo la misma. Eso es señal que verdaderamente no ha sido todavía regenerado, porque el que ha sido regenerado cambia totalmente. Aunque él no quiera, le nace. Primera de Pedro dice que nosotros hemos recibido o somos partícipes de la naturaleza divina. Aquel que ha nacido de nuevo, la naturaleza de Dios, Dios la ha puesto dentro de nosotros y esa naturaleza de alguna manera ha sido cambiada, ha sido tocada. Eso lo puede quitar. Pásalo al otro porque es una foto que tengo ahí. Vale. Totalmente, ¿de acuerdo? Entonces la persona regenerada tiene que haber cambiado la vida. La verdadera evidencia de nuestra regeneración no consiste en que vengamos al culto, la evidencia de la regeneración consiste en que la vida de nosotros ha sido transformada. Ahí la foto que antes quitaste está hablando más o menos de un proceso, eso más o menos, pero no tiene mucho significado. ¿Okay? Eso le damos para adelante. Vamos a esa, ¿de acuerdo? Ahí tenemos lo que es un degenerado, porque todo lo contrario de un regenerado es un degenerado. El degenerado es aquel que está muerto en pecado. Ha muerto en pecado, está muerto en pecado. Y ha muerto para Dios. O sea, está muerto en pecado, por lo tanto, si está muerto en pecado, viviendo en pecado, practicando el pecado, eso quiere decir que para Dios está muerto. Para Dios está muerto. Dios no escucha a los pecadores, dice la Biblia. Dios no escucha a los pecadores. ¿De acuerdo? Todas las personas, Dios tienen de alguna forma, tienen la imagen de Dios, tiene el soplo de Dios, o tenemos el soplo de Dios, tenemos la imagen de Dios, y venimos a ser criaturas de Dios, porque Dios es el Dios creador, y todo lo que está creado pertenece a Dios, y Dios es Padre por creación, porque Dios hay diferentes formas de ser Padre, entonces Dios es Padre por creación, por eso hay un dicho que se dice, todos somos hijos de Dios, y es real. Es real que todos somos hijos de Dios en esta forma, por creación, porque se puede ser padre de un libro de literatura, se puede ser padre de una creación, se puede ser padre de un cuadro, se puede ser padre de una idea,
la paternidad literaria, la paternidad de cualquier cosa, de un invento, ¿vale? Pero tiene paternidad de creación, con todo lo que Dios ha creado. Pero esa creación está muerta en delitos y pecados. Por lo tanto, la regeneración, cuando una persona es regenerada, según las flechas verdes que vemos ahí, pasa al regenerado, y ahora aquel que fue muerto en pecado está muerto al pecado. Aquel que primeramente era muerto en pecado, ahora pasa a estar muerto al pecado. Es decir, que el pecado está ahí, pero yo estoy muerto para el pecado. No es que el pecado haya muerto para mí, porque el pecado en sí no muere. El pecado sigue vivo y sigue haciendo estrago y sigue operando y sigue intentando. Pero yo, como decía Pablo, me considero muerto al pecado. De tal manera que aunque el pecado esté cerca de mí y me venga a atacar, como yo estoy muerto, he tomado una condición, mejor dicho, de muerto al pecado. Entonces el pecado a mí no me afecta, porque yo estoy como muerto a aquello que está rodeado, aquello que está ocurriendo a mi alrededor referente al pecado. ¿De acuerdo? Entonces, el que fue muerto en pecado ahora cambia a ser muerto al pecado. El que era muerto para Dios ahora resulta que es vivo para Dios. Eso significa regeneración. Ese es el proceso. Vamos a pasar. Por lo tanto, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pertenecíamos al pecado y pertenecíamos al reino de las tinieblas, a ese reino. Porque cuando una persona está muerta en delitos y pecados, pertenece a un reino que es el reino de las tinieblas, al reino del pecado. Y claro, salimos del reino de las tinieblas. ¿Por qué salimos del reino de las tinieblas? Por medio de la muerte de Cristo. Por medio de esa cruz que nosotros vemos ahí, vemos a Cristo muriendo, y cuando Cristo muere y nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, estamos muriendo con Cristo, y con Cristo morimos, y entonces de alguna forma empezamos a salir. Nosotros salimos, los pecadores salen del reino de las tinieblas cuando se identifican con Cristo, cuando Cristo está muriendo. En ese momento que Cristo está muriendo es cuando hay que identificarse con Cristo para salir y decir: yo muero al pecado, yo muero de alguna forma a toda esta vida y yo muero con Cristo, porque Cristo está muriendo, matando en su cuerpo, está matando todas las enemistades. Y nosotros tenemos que de alguna forma estar ahí ubicados, ¿no? Y cuando nosotros resucitamos con Cristo, después hay aquí la tumba, y cuando nosotros, el que muere con Cristo, también con Cristo resucita. Por lo tanto, si por la muerte nosotros salimos del reino de las tinieblas, por la resurrección, nosotros empezamos a pertenecer al reino de Cristo, al reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios por la resurrección de Jesucristo, y nosotros juntamente con Él. Y salimos del reino de las tinieblas por la muerte de Cristo. Por lo tanto, necesitamos morir con Cristo para salir del reino de las tinieblas, y necesitamos resucitar con Cristo para pertenecer al reino de Jesucristo. Continuamos. ¿Por qué necesitamos ser regenerados? ¿Por qué necesitamos ser regenerados? Porque hubo un engaño. Y ese engaño trajo veneno a nuestros primeros padres, el engaño de la serpiente, de la serpiente antigua. Cuando Eva comió del fruto prohibido, estaba alimentándose del veneno que la serpiente le estaba transmitiendo. Ella estaba comiendo y de alguna forma le estaba transmitiendo. No quiere decir, no quiere decir, tenemos ahí una fotografía, no quiere decir, hermano, que aquel fruto, no vamos a decir qué clase de fruto es, porque no, la Biblia no lo dice, pero no vamos a decir que aquel fruto tenía una propiedad diferente a otro fruto. Pensamos que el fruto era un fruto más del medio de los árboles que Dios eligió. Lo que tenía que pasar la prueba era que este matrimonio fuese fiel a Dios y fiel a la palabra, porque en todo tiempo es la palabra de Dios la que marca el destino. Por la palabra nos marca el destino. Entonces, este fruto que come, no el fruto en sí, sino el fruto de la desobediencia, que ella estaba de eso, de alguna forma hay un veneno dentro de esa desobediencia, y este veneno hizo a la humanidad ser débil. Este veneno hizo a la humanidad ser débil, por lo que Pablo decía: aunque quiero hacer bien, hallo que en mis miembros hay una ley que me lleva a hacer el mal que no quiero. Porque hay dentro los miembros, los deseos, la fuerza, la voluntad, se ha doblegado, ha perdido fuerza, ha perdido vigor,
está inclinado a hacer lo malo y por mucha fuerza que el hombre quiera hacer lo bueno, dice, hay una fuerza dentro de mí que me lleva, y es la concupiscencia y es la naturaleza caída que hay dentro del ser humano. Me lleva a hacer lo que no quiero. Aunque yo quiero hacer lo bueno, hay una fuerza dentro de mí que me lleva a hacer lo que no quiero. Es por lo que la Biblia le da a esta situación un nombre que le llama muertos en delito y pecado. Muertos en delitos y pecado. ¿De acuerdo? Seguimos, pasa. Los primeros efectos del pecado es que Adán, tanto Adán como Eva, se esconden de la presencia de Dios. Aquello que cuando ellos vivían en santidad era dulce, que su presencia ahora le produce miedo. Miren, la presencia de Dios es dulce para ellos en el paraíso. La presencia de Dios es algo que ellos necesitan, que ellos tienen allí. Pero cuando han pecado y el pecado se ha apoderado de ellos, ahora eso que es dulce para ellos en una condición de no haber pecado todavía, de inocencia, pues ahora cambia y ahora tienen miedo. ¿De acuerdo? Pasemos. Por lo tanto, Dios promete que no dejará el asunto sin resolver, sino que maldice a la serpiente y le dice a la serpiente, le dice que la serpiente saldrá de la mujer o le dice a la serpiente que aquel que sale de la mujer le pisará la cabeza, como está claro, está hablando de Cristo, ¿no? Esto, dale, pasa. Esta profecía ocurrió en la cruz. En la cruz. Quiero decirle, hermanos, que la cruz nos está hablando de contradicción. La cruz habla de contradicción. Antes del pecado, antes de como hemos estado hablando, antes de que el hombre pecara, había un palo, el hombre hablaba, tenía comunión con Dios horizontalmente. Verticalmente, tenía ahí comunión con Dios, de cara a Dios. Había un palo de comunión, desde el hombre miraba para arriba y ahí tenía comunión con Dios. Pero después, cuando vino el pecado, cuando entró la mentira, entró la caída, el pecado se apoderó de él. ¿El pecado qué fue? Fue algo que se atravesó entre el hombre y Dios. Se atravesó lo que es la desobediencia, se atravesó la posibilidad de desobedecer, se atravesó el ser igual a Dios, se atravesó otra cosa que atravesó ese palo que había, esa dirección que había del hombre hacia arriba, se atravesó vertical, horizontalmente, y entonces formó la cruz de la maldición. Fue una cruz contradictoria, es una cruz maldita, es una cruz, por eso la cruz es maldita, porque al hombre le trajo maldición, ¿de acuerdo? Esta línea horizontal es lo que ató al hombre, le ató las manos al hombre. En esta desobediencia, en este palo que estamos diciendo que se atraviesa de desobediencia, de esa comunión que hay desde el hombre hacia arriba, hay otro que se atraviesa y le ata las manos al hombre. Y es que por eso es que Cristo tiene que venir y atar sus manos y clavar sus manos en ese travesaño que hay, que ha sido contradictorio contra Dios. El hombre estaba ahí esclavizado, en esa desobediencia estaba atado, estaba esclavizado, no podía hacer nada, estaba totalmente fuera de lugar y Cristo tuvo que venir a clavar sus manos para poder soltar las manos del hombre. Por eso dice un texto por ahí, si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. En la próxima, que ya la tienes tú ahí, en la próxima, dale para atrás, ahí, esa no la hemos explicado. En la próxima tenemos que en la cruz del Calvario, es donde Dios juzga, en la cruz del Calvario Dios juzga allí a Jesucristo, y Jesucristo toma nuestro lugar, nuestra culpa, y nosotros somos justificados. De tal forma que nuestro pecado cae sobre Cristo muriendo en la cruz del Calvario y su justicia pasa a nosotros. Por eso dice Primera de Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y después dice Segunda de Corintios, hablando, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Y Romanos capítulo 5, verso 1, allí dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado. Cristo ha sido hecho maldito ahí, ha cargado con nuestra culpa, pero su justicia ha sido traspasada a nosotros en la cruz. ¿Pasa? Por lo tanto, al morir Cristo en la cruz, tenemos que Cristo ha sido hecho pecado, Dios lo ha hecho pecado, y nuestro pecado, vemos ahí una flechita hacia arriba, nuestro pecado ha sido traspasado a Cristo en la cruz, y su justicia, vemos una flechita abajo, dice, yo recibo su justicia, y ahora yo soy justificado. O sea, mi pecado hay una transacción, el pecado mío pasa a la cuenta de Cristo, y su justicia pasa a la cuenta mía. Él es maldito por mi pecado, porque recibe la culpabilidad de mi pecado, toda la culpa de mi pecado, la recibe y Dios castiga la culpa de mi pecado. Dios castiga la culpa de mi pecado sobre él y me justifica a mí porque la justicia de Cristo ha caído sobre mí y sobre toda la humanidad. Seguimos el otro. El otro es que en la cruz el juicio de Dios cayó sobre Cristo, por lo tanto allí en la cruz Cristo fue hecho maldito, fue hecho maldito por todos nosotros. Maldito, me gustaría aclarar, porque Él se hace responsable de la culpabilidad del pecado. Se hace responsable de la culpabilidad del pecado. No es que Cristo se ha hecho pecador. Hay que tener cuidado con esto. Cristo no se ha hecho pecador en ningún momento. El pecado, aunque la Biblia así lo dice, ¿no? Pero no significa que el pecado literalmente, que el pecado es un objeto y que cae sobre Cristo. El pecado no es como una botella de agua que cae sobre Cristo cuando está muriendo, no es un objeto, no es algo en sí. El pecado es una declaración, el pecado afecta a la parte espiritual, y Cristo lo que se hace es responsable de las consecuencias del pecado que había sobre el hombre. El hombre tenía que morir y Cristo lo que se hace es que toma la responsabilidad del hombre, o sea, lo que le tenía que ocurrir al hombre, él cae y Cristo allí muere y de alguna forma es declarado maldito, ¿no? Porque muere en la cruz por la consecuencia del pecado. En Romanos 5, verso 9, dice, mucho más estando nosotros justificados por su sangre, mucho más nosotros estando justificados por su sangre seremos salvos. Ahí tenemos la cruz de Cristo, una representación de Cristo muriendo en la cruz y los dos malhechores, ¿no? Y ahí hay uno que de alguna forma le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese malhechor que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, este ladrón creyó en él, aunque no ha hecho nada para merecer la salvación, no ha hecho nada, no ha caminado por un camino estrecho, no, porque la salvación no es cuestión de la conducta cristiana. La conducta cristiana es cuestión de ser cristiano, es cuestión del el que se ha salvado. El que se ha salvado tiene una conducta. No es la conducta la que te hace cristiano, es que cuando eres cristiano conlleva en tu vida una conducta. Por esto, este ladrón cree en Cristo y Jesús y allí fue justificado. Por eso las palabras de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en las palabras de consuelo del Señor. El otro, por lo tanto, como el otro ladrón no cree en Jesús, no fue justificado, al no ser justificado no pudo ser salvo. Pasamos. Bien, este acto lo describe el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento describe y vemos que allí el pueblo es mordido por serpiente en el desierto. En el libro de Números tenemos que el pueblo, en medio del desierto, es mordido por serpiente y están todos clamando a Dios, clamando a Moisés, clamando diciendo que morimos por el dolor y por el veneno de la serpiente, porque las serpientes mordían y le incrustaban el veneno y morían radicalmente. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte un asta de bronce. El bronce está hablando del juicio. Es muy importante, incluso hasta los materiales, cómo se hacen, ¿no? Porque la Biblia no tiene nada ahí porque sí. Posiblemente a lo mejor no lo sepamos hasta que llegue el momento, pero cada cosa tiene su explicación. Hazte un asta de bronce. Y ahora dice, todo aquel que mira a la serpiente se sana. Claro,
A mí en cierto momento me llevó a preguntar, bueno, ¿cómo es posible que si la serpiente es símbolo de Satanás, porque la serpiente es símbolo de Satanás, ¿eh? ¿Cómo es, cómo es que ponen ahí una serpiente en un asta representando la cruz? Y yo esto, pues al comienzo hubo un momento donde yo estuve meditando hasta que pude recibir luz, entender, ¿no? Que claro, lo que está diciendo es que Satanás va a morder, Satanás incrusta el veneno, pero tenemos que mirar por fe a la cruz, pero a la cruz entendiendo que aquel que está en la cruz toma el lugar de la serpiente, es decir, el lugar de maldito. En la cruz Cristo se hace maldito, por eso es el emblema de la serpiente, porque la serpiente lo que está dando es la idea de maldito, que fue maldita. Entonces Cristo en la cruz se hace maldito por todos nosotros. Si nosotros, cuando miramos a la cruz para salvarnos, miramos a la cruz y vemos a cruz como rey, no podemos ser, nuestros pecados esa no es la idea de Dios. La idea de Dios que es que miremos con fe a la cruz, pero y viendo a Cristo haciéndose maldito por nosotros, que entendamos que nuestra maldición cae sobre Él y Él toma nuestro pecado y Él se hace maldito por nosotros. Por eso es que toma el emblema de la serpiente, porque la serpiente fue maldita. Continuamos. Este acto está representando que para ser libre del amor, ya lo he explicado, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, si nuestra condición es de que estamos muertos, ¿cómo? Eso ya lo he explicado antes. Vamos a saltarlo. Esto, salta ahí. Esto es tarea, ¿he dicho algo? ¿Cómo podemos tener fe? En la diapositiva anterior digo, ¿cómo es posible tener fe para creer? ¿Cómo tengo que creer? ¿Cómo tengo que tener fe para yo creer? ¿Cómo tengo yo que mirar con fe hacia la cruz que estamos hablando? ¿Cómo puedo yo tener fe para creer allí a la cruz y tal, ¿no? Y esta es una tarea del Espíritu Santo. Esta tarea le toca al Espíritu Santo, por eso ahí está un emblema del Espíritu Santo. Saltamos y allí dice que el Espíritu Santo, dice la Biblia en Juan, el Espíritu Santo convencerá al mundo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Convence de la realidad del pecado, esa pasada, esa no es una vía que está ahí que no dice mucho. Pasa otra. Convence de pecado, la realidad del pecado. El Espíritu Santo cuando viene al mundo, empieza a convencer de que el pecado es una realidad, empieza a convencer de que la justicia de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario aplacó la ira de Dios y que somos justos por medio de la cruz de Cristo, y empieza a convencernos de juicio, ¿no? De que este mundo de alguna forma hay un juicio que le espera a aquel que no cree en estas cosas. Bueno, la primera tarea, es importante esto, la primera tarea del Espíritu Santo, la primera tarea que tiene el Espíritu Santo en la obra de la regeneración, porque estamos hablando de la regeneración, ¿cuál es la primera tarea que le toca al Espíritu Santo en esta tarea? La primera tarea es que el Espíritu Santo nos convence. Hemos leído un texto que dice Juan, cuando venga el Espíritu Santo convencerá. Lo primero que hace es convencer, porque nadie puede empezar a caminar en Dios si no está convencido. Antes de todas las cosas, necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de que estamos en pecado. Necesitamos que el Espíritu Santo convenza de que verdaderamente vivimos una vida perdida. Estoy hablando desde la perspectiva de pecadores. El Espíritu Santo tiene que convencer a los pecadores de que están pecando, de que están fuera de Dios y de que hay una justicia, de que Cristo ha muerto, y es la justicia de Cristo la que calma la ira de Dios, y que el mundo está de alguna forma confinado a un juicio y tenemos que escapar de ese juicio. Y eso es la obra del Espíritu Santo, convencer. Por eso necesitamos que los predicadores prediquemos, necesitamos que los hijos de Dios hablemos, porque cuando nosotros hablamos de Dios,
y a cualquiera en la calle, a cualquier vecino, a cualquier vecina, a cualquier persona, a un amigo, y le hablamos de Cristo, ¿no han tenido ustedes la experiencia de que le han dicho a usted en su cara, mira, mira, se me está poniendo los pelos de gallina, se me está subiendo la piel, se me está... expresiones así, ¿no? O estoy sintiendo ahora mismo a Dios cuando estamos hablando. Esa obra es la obra del Espíritu Santo desde afuera, exteriormente. Esa es la obra del convencimiento. El Espíritu Santo está convenciendo en el corazón del pecador, está convenciendo la verdad. Y no eres tú cuando habla el que estás convenciendo, sino que el Espíritu Santo utiliza las palabras de cada predicador o de cada uno que hablamos o testificamos del Señor y toma esas palabras y las lleva al corazón del oyente, del pecador. Y le da convencimiento y le hace sentir que es real lo que se está hablando. Vamos a darle para adelante. La segunda tarea del Espíritu es llevarnos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Sabemos que la palabra arrepentimiento es un cambio que se produce en la mente y en el corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, de propósito y de estilo de vida. Nos lleva al arrepentimiento. Nadie se puede arrepentir si primeramente no está convencido. Necesitamos estar convencidos para que se produzca el arrepentimiento. Nadie puede decir, bueno, yo me quiero arrepentir, ya está, me arrepiento, ya está, ya me he arrepentido. No, eso no es real. Eso no es una obra del Espíritu Santo en el corazón. Eso es boca, labios, palabras, pero palabras que caen al suelo. Necesitamos verdaderamente que sea la obra del Espíritu Santo el que me ha convencido de que yo estoy perdido, me ha convencido para que yo me arrepienta. Cuando una persona coge un tren de cualquier sitio y quiere ir a cualquier otro lugar, por ejemplo, de aquí, pongo un ejemplo, desde aquí de Sevilla, donde estamos ahora, donde yo estoy ahora, y quiero ir para Madrid, por ejemplo, cojo el tren, y ahora resulta que a mitad de camino me dicen, oye, ¿tú dónde vas? Yo voy a Madrid. Y bueno, pues este tren no va a Madrid. Este tren estás equivocado, este tren no va a Madrid. Este tren va a otro lugar. Y claro, la información me tiene a mí que crear un pesar de que lo que estoy haciendo no es correcto. Y entonces mi mente se activa y mi deseo se activa, mi voluntad quiere ir a donde tenía el propósito de ir. Y entonces cuando se activa, estoy convencido que realmente he tomado una determinación mala, necesito cambiar de actitud. Necesito cambiar de actitud. Y claro, para cambiar de actitud necesito en el momento que tengo una oportunidad bajarme del tren y coger el tren correctamente que va a Madrid. ¿De acuerdo? Así eso es el arrepentimiento. Aquí la humanidad va subida en el tren del mundo, en el tren, y muchos quieren, de alguna manera, pues quieren ir al cielo, se montan en el tren que quieren ir al cielo, pero se equivocan. Y en vez de coger el tren de Jesucristo, el tren que Cristo, montarse en el tren de la iglesia que Cristo ha ganado, se monta en el tren de la religión, se monta en otro tipo de la conciencia, de las obras buenas. Y claro, cuando la palabra de Dios viene a decirle, oye, ¿tú dónde quieres ir al cielo? Chacho, pues este no es el tren, esta no es la forma, esta no es la manera. Necesita bajarte de este tren y montarte en el tren llamado iglesia, que es así, va al cielo. Entonces, aquella persona que se convence que lo que le estamos diciendo es real, cambia de actitud, ¿vale? Entonces, el arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, nos ha convencido y nos lleva al arrepentimiento. Dale a otra vía. Ahí está. O sea, ahí digo, no es el Espíritu el que se arrepiente, no es el Espíritu el que se arrepiente, es el que se arrepiente tiene que ser el hombre. El hombre es el que se tiene que arrepentir. El Espíritu Santo lo lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? Dale. El arrepentimiento es cambio. Cambio. Eso es arrepentimiento. Es lo que estaba explicando antes con la ilustración del tren que te tienes que cambiar, va hacia una dirección y cambia. Por lo tanto, el arrepentimiento, dale a la próxima que tenía, el arrepentimiento tiene dos pasos, el arrepentimiento empieza con la mente, trabajando el Espíritu Santo en la mente, dándole conocimiento, dándole entendimiento, dándole información. Y cuando todo esto ha llegado a la mente, ahí tenemos a un hombre pensando, su mente ha llegado, esa mente le tiene que pasar al corazón, que es donde están los sentimientos, de alguna forma los sentimientos, y cuando tú piensas que te has equivocado, tienes que desear cambiar con los sentimientos, ese conocimiento tiene que pasar a tus deseos, desear cambiar
y tiene que activar tu voluntad. La voluntad se activa y entonces tienes... ¿Qué es lo que ocurre? Ahí hay abajo una fotito que pone cambio, actitud ante el cambio. La parte de abajo, la segunda flecha, es el segundo paso que tiene, es que cambia de dirección, cambia tu actitud. Por eso ahí tenemos a muchos hombres que van por un camino, muchos, uno de otro, y hay uno solo que se ha apartado de lo que hacen todos, ¿no? Ese se ha apartado y ha cambiado. Y dice, ¿dónde va Vicente? Como se suele decir, ¿dónde va la gente? El que se ha convertido no va donde van todo el mundo, se ha convertido, va en dirección a Dios, se aparta y aunque su camino sea totalmente diferente, pero él cambia una actitud y va a otro sitio. Cambiamos ¿de acuerdo? Ya tenemos al hombre pecador, ya hemos dicho que lo primero es convencido, ya lo tenemos convencido por la obra del Espíritu Santo. Recuerden que esto es la obra de la regeneración, pero por fuera. Todavía no hemos llegado que el hombre se ha convertido. Es la obra que el Espíritu Santo hace exteriormente en los seres humanos, en los pecadores. Una obra exteriormente, por fuera, desde afuera. Por eso está el Espíritu Santo ahí representado desde afuera, que lo está intentando convencer. Y ya tenemos en las partes B, tenemos al hombre arrepentido. Tenemos al hombre convencido y tenemos al hombre arrepentido. Por lo tanto, ahí, de acuerdo. Ya vimos antes que Cristo toma nuestro lugar y carga con nuestros pecados, y el castigo de nuestros pecados cayó sobre él. Todo esto ocurre todo esto ocurre por el arrepentimiento. Ocurre en la cruz, pero por el arrepentimiento. Pero para que su justicia pase a nosotros, se necesita otra cosa, ¿vale? Trato de explicarme, ¿vale? Estamos hablando que por medio del arrepentimiento, hemos conseguido que de alguna forma que el castigo nuestro caiga sobre él, pero para que nuestra justicia, la justicia de Cristo caiga sobre nosotros, ya en el arrepentimiento, mi culpa ha caído sobre él, pero para que la justicia caiga sobre nosotros, necesitamos, o sea, el segundo paso, dale. Sí. Necesitamos la fe, de alguna forma. No hemos arrepentido. El arrepentimiento, el Espíritu Santo nos ha convencido, nos hemos arrepentido, hemos llorado, hemos quebrantado delante de Dios y hemos dicho, es verdad que estoy caminando en un mundo de pecado, es verdad que, como dice la Biblia, muchos son los caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Hemos entendido que estamos en el lugar equivocado, hemos intentado que así no vamos a ningún sitio, hemos entendido que necesitamos cambiar de vida, pero eso lo hemos entendido con la mente, lo hemos entendido. Pero ahora necesitamos, eso es la parte negativa que hay que quitar, pero ahora necesitamos una parte positiva, porque la luz no se enciende con un solo cable. Con el negativo no se enciende. Se necesita el negativo y arrimarle el positivo para que haya luz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros necesitamos el cable negativo, es el arrepentimiento, que yo me arrepiento de todo lo negativo que hay en mi vida, pero ahora yo necesito tomar cosas positivas. Dejar de hacer lo malo que hacía para hacer cosas que antes no hacía, que es lo positivo. Por el arrepentimiento no hemos parado y hemos dejado de hacer las cosas malas que hacía, pero ahora por medio de la fe continúo caminando en lo positivo. Es por la fe que creo en él, es por la fe que soporto a los malos y es por la fe que salto a una nueva vida. Por la fe me lanzo al salto, por eso está ese ahí saltando, de alguna forma representando la fe. Me lanzo al vacío, me lanzo a los brazos de Cristo, me lanzo a una nueva vida y eso es por fe, gloria a Dios. Saltamos, el Espíritu Santo ha obrado tal seguridad en nuestros corazones que hemos quedado influenciados por sus promesas en la palabra, de tal manera que la fe que ha producido en nosotros nos hace acogernos, aferrarnos a la persona de Cristo, de tal manera que por la fe nos volvemos uno con Cristo. Pasa. Es por ese motivo por lo cual Dios manda a los predicadores a predicar para despertar fe en los incrédulos, para despertar fe en las personas, en los corazones de aquella gente que están dormida. La gente que está dormida necesitan producir fe, porque la fe viene por el oír. Si no escuchan la palabra, ¿cómo se va
activar la fe. La fe necesita activarse, la fe necesita de alguna forma tomar hilo. Yo creo que la fe Dios la puso desde que nos creó, puso la posibilidad de despertar la fe, pero cuando llegara el momento, es como que Dios nos ha preparado una pieza de origen, ¿no? Como que de origen, de creación, tenemos una piececita, para cuando esta piececita oye la voz del Evangelio, se active, ¿de acuerdo? Y necesitamos la predicación, oír la predicación. El predicador solo predica la palabra, pero él no produce la fe, el predicador no produce la fe, ni aunque grite, ni aunque a veces ponga mucho entusiasmo. No es el entusiasmo del predicador el que produce la fe. No, 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 no. La predicación, él predica la palabra, pero él no produce la fe. La fe la produce el Espíritu Santo en el corazón del pecador que se arrepiente. Y para eso utiliza la palabra. Por eso es necesario predicar la palabra. No es que nosotros cuando prediquemos, hermanos, una predicación, cojamos un texto de la Biblia y ahora nos vayamos a un sitio, nos vayamos a otro. Hemos partido de la Biblia, pero después todo lo que rodeamos, todo, eso en lo cual nosotros adornamos el texto bíblico, eso no es exactamente la palabra, eso es el adorno que cogemos, ejemplo, adorno. Eso no produce fe. La fe lo tiene que producir el texto bíblico en sí. Eso es la predicación expositiva, cuando exponemos la palabra santa, bíblica y real, ¿vale? Cuando decimos esto dice la Biblia así, y sin adorno, y sin nada, conforme dice la Biblia correctamente. Jesús no predicaba mensajes positivos, mensajes raros, mensajes complicados. Él decía lo mismo que decía Juan el Bautista: arrepentido porque el reino de los cielos ha acercado. No decía otra cosa, pero eso conmovía los corazones, y hacía arder los corazones en la vida. Pero para que haya verdadera fe se debe utilizar la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice: Él, no otro, Él, por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él es el que nos hace renacer, pero el medio es la palabra de verdad. Él utiliza un medio, y ese medio es la palabra de verdad. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios. Nunca el Espíritu Santo produce fe si no se está arrepentido y si no se usa la palabra. Para que el Espíritu Santo produzca fe en un creyente, tiene que estar convencido y arrepentido, y después que se use la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que tiene que producir. En Jesús, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pasa. Entonces Nicodemo no lo entendía, y eso de nacer de nuevo, y Jesús volvió a decirle: si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. El apóstol Pedro nos dice que lo que significa el agua. Él dice que ya vosotros estáis limpios por el agua de la palabra, y habla que el agua de la palabra. Por tanto, nacer de nuevo solo se da por medio de la acción del Espíritu, que utiliza la palabra o el agua de la palabra y corta las raíces negativas que nos arraigan al mundo. Es la obra del Espíritu Santo, que usa la palabra, y por medio de la palabra puede ir produciendo en nosotros una nueva vida. Una vez que hemos nacido de nuevo, ¿qué ocurre? Pues ocurre que hemos quedado justificados. Una vez que el nuevo nacimiento se ha producido, hemos quedado justificados. Nadie puede quedar justificado sin haber nacido de nuevo. No, si no hay un nuevo nacimiento, no hay una persona justificada. Para ser justificado, primeramente hemos tenido que nacer de nuevo, porque el nacido de nuevo tiene un corazón nuevo, y nunca Dios puede justificar a una persona que no tenga un corazón nuevo. En segundo lugar, queda adoptado. Nace en la familia de Dios. Dios no adopta a un degenerado. Lo elige al degenerado para regenerarlo. Y cuando está regenerado, entonces lo adopta en su casa. Características de la regeneración. Primero, ya vamos terminando, la regeneración es instantánea.
La implantación de un nuevo principio de vida es siempre instantánea. Dios implanta el nuevo principio de vida totalmente instantáneo al momento. Aunque la obra del Espíritu Santo ha estado preparando el terreno gradualmente, el Espíritu Santo ha ido preparando el terreno gradualmente, aún desde afuera, el nuevo nacimiento se produce en un instante. Cuando la persona está preparada, cuando la persona ha sido llevada por Dios, por el Espíritu Santo, dando los pasos necesarios que ha tenido que dar, cuando la persona decide de creer, decide de arrepentirse, en ese momento hay un nuevo nacimiento, hay de alguna forma la entrada del Espíritu Santo dentro del corazón del creyente, como solemos decir, del Espíritu, más bien dicho, sería del Espíritu, porque somos morada de Dios en el Espíritu, no en el corazón. Lo que pasa es que, bueno, sabemos lo que estamos diciendo, lo entendemos, ¿no? Pues entonces ahí se produce el nuevo nacimiento. El corazón, que antes era hostil a su palabra, ha cambiado en forma favorable bajo la influencia del Espíritu Santo. Aquel corazón duro de piedra se ha vuelto un corazón sencillo, blando, tierno para las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo ha operado en ese corazón y ha obrado en ese corazón. La regeneración es instantánea. Segundo, es radical. ¿Se nace o no se nace? No se nace a media, no se nace a media, no se nace a poco, no se nace progresivamente, no es un nacimiento progresivo, sino es radical. El nacimiento, el nuevo nacimiento, no es poco a poco. No se nace partes del ser humano, ha nacido parte y la otra parte no. No, es total. No podemos decir, no, le ha nacido la cabeza y los brazos, pero el cuerpo y las piernas todavía no, entero. Han nacido por entero, no por parte. No podemos ir, la regeneración no va por parte. Se produce en el corazón, la regeneración se produce en el corazón, en aquella región, en el corazón, en aquella región del ser humano donde se fraguan o emergen todas las disposiciones negativas. Todo lo disposición negativo, todo lo que emana negativo del ser humano es del corazón. Por eso decía el Señor, del corazón salen todos los malos pensamientos y del corazón salen todas las cosas malas. Por eso Jeremías dice, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Primeramente hay que darle a Dios el corazón, para que los ojos puedan verle el camino. Si el corazón no se le ha dado a Dios, los ojos nunca podrán estar alumbrados en su palabra y en su camino. El camino de Dios lo alumbra la palabra es lumbrera a mis pies, la palabra es lumbrera al camino. Nunca un creyente puede ver la luz del Evangelio, la luz de la verdad en el camino que camina, si antes no le ha dado el corazón para que Dios trabaje en su corazón. Por lo tanto, la regeneración es un cambio espiritual. Es un cambio espiritual. No se cambia la sustancia ni las facultades, sino es un cambio espiritual por el cual el Espíritu Santo nos impulsa a hacer lo correcto a lo que antes hacíamos. Es un cambio moral, porque origina nuevos hábitos y formas de vida. Y es un cambio psicológico, porque nuestra mente recibe un nuevo poder y una nueva orientación. Y entonces ya termino diciendo, Jesús en cierta ocasión dijo, no se pone remiendo nuevo en un paño viejo. Dijo, ni se echa vino, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe el odre y el vino se desparrama o se derrama. El vino nuevo hay que echarlo en odre nuevo. Claro, cuando se echa vino nuevo en un odre es un sitio donde se echaba el vino, una bota, un pellejo de una piel, ¿no? Y cuando se echa vino nuevo, claro, el odre viejo ya ha dado todo lo que tenía que dar. Ya la elasticidad del pellejo viejo ya ha tirado lo que tenía que tirar. Cuando se echa el vino nuevo se tiene que fermentar. Al fermentarse, necesita espacio, necesita sitio, necesita lugar. Por lo tanto, como necesita lugar y espacio y el cuero, el pellejo viejo no tiene espacio, termina el pellejo rompiéndose. Por eso dice, el vino nuevo hay que echarlo en odre nuevo. Eso quiere decir que cuando el vino nuevo se echa en un odre nuevo, cuando el vino nuevo pide y exige espacio, se fermenta el vino, el pellejo nuevo tiene
capacidad de extensión, de ensancharse, y dice lo que tú necesites. El pellejo nuevo se ensancha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el vino de la gracia de Dios, el vino de la gracia de Dios cae en un cuero viejo, en una persona que no ha nacido, pues las exigencias de Dios, el vino de la gracia rompe a la persona, se aparta rápido, no puede aguantar, no resiste lo que Dios exige. Pero cuando la gracia de Dios, el vino nuevo, cae en una persona que ha nacido de nueva, la persona nueva puede decirle al vino nuevo de la gracia y del Evangelio: exige todo lo que quiera, exige, porque yo estoy nacido de nuevo y todo mi corazón es nuevo y puedo dar de mí todo lo que tú me pidas. Por lo tanto, doy espacio y tengo capacidad de dar lo que tú exiges. Pero si no se nace de nuevo, si no se entra en los caminos de Dios, siendo una nueva criatura, el vino nuevo va a exigir a las personas lo que exige el Evangelio y las personas no vamos a poder darlo. Por lo tanto, no nos queda más remedio que nacer de nuevo para que la gracia de Dios pueda operar en nuestra vida. Hasta aquí lo que tenía por aquí apuntado. Muy bien. Muchas gracias. Dios os bendiga mucho. Dios les bendiga mucho por la exposición. Además, os de cuento, es exposición del tema que ya tenía mi hermano, pero yo me he quedado con muchas cosas y algunas más que creo que cuando termine esto y se queda grabado, daré la vuelta otra vez para atrás para recogerlas un poquito mejor. Ante todo, lo dicho, gracias por estar con todos nosotros. Quien tenga preguntas, adelante. Mira, pero por favor, que sean del tema, ¿vale? Que estamos tratando, ¿vale? Porque claro, si nos empezamos con otros temas, nos desviamos de lo que hoy nos ocupa, que es la regeneración. Si hay algún hermano que a lo mejor tiene una inquietud de cualquier otra cosa que se le pueda explicar, no hay ningún problema tampoco, ¿eh? Bien, hombre. Mira, tengo aquí te voy a decir compañero, mi hermano, es su hermano mayor, es José el Argentino, que por ejemplo el otro día también estuvo compartiendo con nosotros la suficiencia de las escrituras y me ha dicho, y me ha escrito por aquí, dice: ¿podría explicarnos el hermano Juan Heredia qué lugar ocupa la regeneración en el Ordo Salutis? Gracias. No he entendido. Que si nos podrías explicar qué lugar ocupa la regeneración en el Ordo Salutis. No sé qué significa eso que ha dicho, Orden Salutis, no sé lo que significa. Es lo que creía, esto los explicó la otra vez, o sea, mira, te lo voy a explicar, te lo voy a decir así, a ver si aquí está, mira, Ordo Salutis. Vamos a ver. Antes de eso, yo tengo una pequeña pregunta, tío Juan. Cuando decimos lo de la creación, lo de creer, lo de creer, hay gente que antepone la generación, ser regenerado y luego ya para creer. Entonces, el orden sería primero creer, ¿no? Y luego regenerar. No. Yo he dicho que primeramente es el convencimiento. El Espíritu Santo lo primero que hace es convencer de pecado y nos lleva a que nosotros estamos en pecado y necesitamos la obra de Dios en nosotros porque estamos en condenación. Él convence de pecado. Primeramente somos convencidos de nuestro pecado y cuando nosotros sabemos que verdaderamente somos pecadores y estamos en un estado caído, entonces se tiene que reproducir el arrepentimiento. Y en tercer lugar, es la fe del nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? No ha sido al revés, ha sido convencimiento. Conforme yo sé que en esta parte pues hay otros hermanos que a lo mejor ponen la fe en otro momento, ¿no? Pero yo lo explico así porque así es como yo mejor lo entiendo y así es como yo creo que va, ¿no? El orden, ¿no? Que es convencido, arrepentido y justificado. El justificado es cuando nace en ti fe para creer, que he explicado ahí, cuando saltas a una nueva vida, a una vida de adoración y cosas así.
Vale, dice José Argentino que es el orden de la salvación. El orden que conlleva la salvación, más o menos lo que estás hablando ahora, creo que es. Vale. Vale. Más preguntas, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta más, por favor, adelante con lo que se está tratando. Yo con respecto a esto, ¿dónde sitúa usted mejor otra vez? Volvemos otra vez porque es ahí donde realmente está el gran debate aún sigue. Sí. ¿Vale? En el monerguismo, sinergismo o ya energismo. Los que me estáis escuchando, yo creo que son palabras sencillas, ¿vale? Es el mono, que Dios actúa soberanamente en el creyente y luego ya hay muchas más teorías, pero ahí no me quiero meter. O el sinergismo, que el hombre y Dios coopera, el hombre coopera con Dios. Y el energismo es otra disposición que dice que al hombre depravado totalmente, porque hay algo que me gusta de lo que has dicho, ¿vale? Que lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿vale? Varios hombres lo han expuesto, tío Juan, que es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Sí. Y luego, pues, el energismo, que es la energización, esa entonces sería del Espíritu Santo para luego poder creer y ya recoger lo que el Dios le ofrece. ¿Dónde usted lo sitúa mejor, tío Juan? Bueno, yo en mi forma de explicar, ¿vale? Yo no siempre suelo seguir una escuela. No siempre. Yo tengo en muchos temas, a veces, pues no sigo una escuela totalmente. A lo mejor tengo en una escuela, pero hay a lo mejor cualquier cosita que a lo mejor difiero de esa escuela y tengo cosas a lo mejor que no sé a lo mejor situarla en qué categoría, en qué lugar, ¿no? Pero yo, conforme yo explico en que de alguna forma es Dios el que hace la obra, es Dios el que hace la obra, como estoy explicando, el hombre está muerto en delitos y pecados, el hombre está muerto y eso para mí es una gran verdad, que está muerto en delitos y pecados. Pero es la obra de Dios sobre el hombre, he estado explicando que no es que el hombre no se sale de la fila cuando él quiere, que el hombre no se quita de una fila y entra a otra cuando él quiere, sino que es el convencimiento, la obra del Espíritu Santo sobre el creyente. Pero yo creo que no es la imagen de que el hombre está muerto en delitos y pecados y ya no tiene nada completamente que hacer, ¿vale? Para mí no es tan a rajatabla, porque creo, antes he explicado antes, que es como si el hombre, de alguna forma he dicho que como si el hombre tuviera algo que trae de fábrica, ¿no? Que trae de fábrica, como que hay un algo en el hombre que en cuanto escucha la palabra de Dios, ya el hombre viene preparado para responder, porque de alguna forma, si el hombre no responde positivamente a la palabra, Dios no obligará a nadie. La obligación, la salvación impositiva no existe. Existe una cooperación, así yo lo entiendo, que la mayor parte la hace Dios, o casi toda la parte lo hace Dios. Casi toda la parte de la salvación proviene de Dios, casi todo. Pero el hombre necesita querer creer. El hombre necesita voluntariamente poner la voluntad de él en eso que Dios está haciendo. Porque cuando el hombre se condena, se condena voluntario. Si el que se condena es porque decide voluntariamente no querer creer, y no en ignorancia, porque si el hombre ignora totalmente que la palabra de Dios no tiene importancia y encima de todo se condena, pues no estaría el hombre muy justificado, no estaría de alguna forma la justificación muy correcta. El hombre es culpable y Dios le pone su palabra y de alguna forma este hombre está preparado para poder responder a la palabra. Porque si literalmente está muerto en delitos y pecados, y esa palabra la entendemos, que todos lo decimos, y yo también lo he dicho, porque lo dice la Biblia, ¿no? Estamos muertos en delitos y pecados. Pero si esa palabra la tomamos literalmente a 100%, porque un muerto, por mucho que esté muerto y la gente al lado del muerto hagan cosas, el muerto no se entera, ¿no? Entonces tendríamos que decir que es Dios el que tiene que resucitarlo y es Dios el que tiene que decirle, venga, cree, que tienes que creer tú. Algo tiene que poner el hombre.
El hombre tiene que cooperar, aunque sea en lo más mínimo. Entonces, sinergismo, ¿no? No sé si se llama así. Más o No sé menos. si se llama así. Bien, ¿vale? Más preguntas, hermano. Mira, me pregunta un hermano, Rubén. Es que me ha hecho antes 2 preguntas, ¿vale? De lo que muchas veces se pregunta, ¿vale? Que si se pierde la salvación, que cuántos pecados. Bueno, eso se ha hecho ya 2 o 3 vídeos, ¿vale? Por eso te he dicho que los mires de verdad, porque se ha explicado mucho y hemos hablado muchísimo sobre eso, ¿vale? Pero mira, esta sí, esta no, o cómo va. Eso está diciendo. Ah, vale, no, porque con la forma que yo he dicho antes, ¿no? Claro, que si era un Por lo proceso. no, no. Yo he dicho, vamos, lo que quiero explicar es que tiene 3 fases. La salvación es como un edificio en la cual yo presento como 3 habitaciones, y que empieza por la regeneración, y a continuación está la santificación y por último está la glorificación. Bueno, en cuanto está claro que lo primero es la regeneración, el nuevo nacimiento. Un niño no puede crecer si no nace primero. Primeramente el niño nace y después tiene que alimentarse y ir creciendo. Entonces nosotros nacemos primeramente por la palabra y eso es la primera fase. Entonces a continuación del nacimiento está lo que es el apartado de la santificación, porque la santificación no es necesario para la salvación, pero implica, porque no se trata de que si no está santificado, progresivo, porque dentro de la santificación hay varios procesos, está la santificación posicional, que es que aquel que está en Cristo ya está santificado. El que nace de nuevo, desde el momento que nace, ya tiene la santificación necesaria para ver a Dios. Por eso el texto que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Si la santidad que habla ahí está hablando de orar, de la santidad que tenemos orando, poca gente van a ver a Dios. Porque sería una santidad que se ganaría orando. No se habla de esa santidad. La santidad sin la cual nadie verá a Dios es la santidad que tenemos en Cristo. Porque en Cristo hay santidad posicional. En la posición, la Biblia dice en Efesios que estamos en Cristo. Al estar en Cristo, tenemos la santidad de Cristo. ¿Vale? Pero ahora hay otra santificación, que es la santificación progresiva, que es la santificación que cada cual ora, ayuna, se aparta de lo malo, vive en la palabra, se aparta del pecado, y entonces todo eso lleva un progreso, ¿no? Que de alguna forma que Cristo viene, dice, para buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, de alguna forma, ¿no? Una iglesia que va creciendo en el crecimiento espiritual. Se va santificando en la palabra, en la verdad y todas estas cosas. Y eso sí tiene progreso. Y eso es desde que el creyente nace hacia adelante, en la medida que cada uno se quiera ir santificando. La glorificación es ya el último tiempo. La glorificación es la glorificación del cuerpo, el último parte, cuando ya ha terminado el proceso de la salvación, ¿no? Puede ser por eso que dice, por ejemplo, Gálatas 4:19, dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La imagen de Cristo sea formada en vosotros. ¿Puede ser por eso? Ese texto pues puede estar muy bien haciendo una alusión a la santificación. Cristo sea formado, la formación está hablando no nacido, sino formado, ¿no? Formado en vosotros, es la imagen de Cristo de alguna forma, porque creo que hay otro texto por ahí donde dice que somos transformados a la misma imagen de Dios de día en día, de gloria en gloria, ¿no? Habla de proceso. De gloria en gloria somos transformados a la misma imagen. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es formar en el creyente la imagen de Cristo. Ese es el Cristo formado en nosotros. La imagen de Cristo en nosotros, recuperar la imagen de Cristo en nosotros, porque por el pecado se perdió X parte de imagen, no toda, pero se perdió mucha imagen, se degeneró un poco la imagen. Entonces, por el proceso de la santificación, el Espíritu Santo va recuperando esa imagen de Cristo perdida en nosotros. Muy bien. Mira, Juan Suárez de Molina, desde aquí un abracico, ¿vale? Dice Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo.
¿Recibieron aquí los apóstoles la regeneración por primera vez o en el día de Pentecostés? La regeneración. No, los discípulos, en un principio, ellos reciben a Cristo, siguen a Cristo, pero el día de Pentecostés, es el día donde nace la iglesia, donde el Espíritu Santo viene de una forma oficial y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Sobre ellos. La pregunta, estoy entendiendo si el Espíritu Santo está dentro de ello totalmente. Yo creo que no es cuando Cristo habla y sopló sobre ello, posiblemente eso no sea, eso posiblemente sea algo que esté mirando hacia el futuro, ¿no? Que esté mirando hacia, porque Él los envía, dice que ahí sopló sobre ellos y los envió, ¿no? Los envió. Lo que yo veo ahí de alguna forma, que es que el Espíritu Santo es una arma que se necesita para ir a predicar la palabra. Él sopla cuando los envía, cuando los envía. Entonces, más bien, no es lo que yo conteste, no es una cosa categóricamente, ¿vale? Sino, mira, no, yo lo digo, ¿vale? Espérate que lo digo, yo estoy moderando. Mira, el hermano tiene teología propia, por ejemplo, antes ha estado también nuestro hermano Robert de Pamplona y tiene teología propia, ¿vale? No es algo que sea, pues yo que sé, empírico, ¿vale? Lo que pasa es que cada uno pues tenemos una forma de interpretar muchas veces y de entender ciertos pasajes. Ya está, sin más. Esto no va de hacer empíricas las cosas. Sí, no, lo que trato es de dar una explicación que pienso que puede, que tiene que ver, porque ahí cuando los envía, les dijo que recibieran el Espíritu Santo, pero creo que va en consonancia al envío que hace. Al envío. De hecho, que en Hechos capítulo 2 no los deja ir a predicar a ningún sitio hasta que no sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Es que posiblemente a la pregunta no contesto porque no lo sé exactamente si es cuándo reciben ellos el Espíritu Santo dentro del corazón como creyente. Si esa es la pregunta, no lo sé, pero sí tiene que ver con el envío. Dios los envía a predicar y cuando los envía a predicar le dijo recibir el Espíritu porque no se puede ir a predicar sin el Espíritu. Por eso le prohibió predicar en el aposento alto hasta que no viniera el Espíritu Santo sobre ellos y le dieran las armas que se necesita como predicador para enfrentarnos al mundo que tenemos que vencer, ¿no? A las armas de los dones del Espíritu, la unción del Espíritu, la visión del Espíritu, la guía del Espíritu y todas esas cosas, ¿no? Pero si no sé exactamente, en el momento que el Espíritu Santo entra dentro de los discípulos, dentro de ellos, ¿vale? Para hacerlos creyentes verdaderos, no lo sé. Bien, más preguntas. Mira, Francisco Salvador Jiménez, ¿vale? Esta me permites a mí y si hay alguna preguntita más, pues se ha trasladado al hermano, ¿vale? Ha dicho, pregunto, ¿cómo es eso que sin santificación no es necesaria la santificación para la salvación o he oído mal? No, es necesaria la santificación, pero posicional, ha dicho el hermano, ¿vale? Que es la que Cristo se pone delante de ti y Dios el Padre y Dios ve a Cristo en ti, ¿vale? De ahí que puedas tener acceso al cielo, si no, ninguno podríamos entrar, ¿vale? Por mucho que te santifiques, por mucho que hagas, nada. Que ha dicho que no es la santificación. Pues claro, luego la otra, la progresiva que ha estado diciendo él, ¿vale? El hermano, no es por una obligación como que si no me santifico me voy al infierno, es por amor, ¿vale? Y se hace más por amor que por obligación, no es una obligación para salvarte, sino por amor. Como lo amas, te apartas, como lo amas, dejas ciertas cosas y coges una madurez, ¿vale? Pero es por eso, es lo que ha dicho, ¿vale? Jesús bendiga mucho. Más preguntas, a ver, hermanos. A ver, pues creo, hermano Juan, que Dime. no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna cosita más, pues sin ningún problema. Más que nada, darte las gracias por querer estar con todos nosotros.
¿eh? Pues muy bien, Es, gracias a vosotros. para nosotros es un placer, pues eso, poder compartir y seguir aprendiendo, ¿vale? De eso se De trata. acuerdo. Y aquí somos estudiantes, bueno, estudiantes yo y algunos hermanos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está el profe ahora mismo, está el que te ha preguntado antes, que es José Argentino, que son gente, pues ya, ¿vale? Y que son gente, pues como usted, que ya saben bastante. Pero pasa que De aquí hay acuerdo. estudiantes para seguir aprendiendo. Y nada, lo dicho, gracias por querer estar con nosotros, Juan. Dios te bendiga mucho. Pues vale, gracias a ustedes por invitarme y que ha sido un placer estar con vosotros y compartir esta noche sobre la palabra y las preguntas que hemos estado hablando. Muy Muchas bien. bendiciones a todos y cuidaros, Sí. no salir de casa. Venga, un abrazo.